Y buenas noches, público que nos escuchan y nos ven. Estamos aquí reunidos en el nombre de nuestro Señor, dando gracias por esta nueva oportunidad. Este es un grupo evangelístico con el ministerio de la buena nueva de salvación, del cielo a la tierra. Hoy queremos compartir el capítulo 50 del libro de Génesis. Aquí está conmigo esta noche acompañándonos el hermano Joner. Amén, hermano. Amén, mi hermano, Dios les bendiga. Sí, hoy vamos a compartir un versículo muy importante de Génesis, que es el capítulo 50, amén, donde ya se relata la muerte, amén, de Jacob. Amén. Hermano, si quiere, oramos la oración para después o nos compartimos una pequeña oración. Vamos a hacer una oración, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias a Dios por este tiempo. Padre, que sea tu Espíritu Santo obrando, Dios mío, Señor, a través de cada persona que escucha este mensaje. Que sea tú impartiendo, Dios mío, Señor, que sea tú ministrando, Padre Santo, cada hogar a través, Dios mío, Padre Santo, de esta transmisión. Y queremos, Dios mío, Señor, que tu palabra se extiende al norte, sur, oriente, occidente, Padre Celestial, y declaramos, Padre Santo, que este es un tiempo de bendición para toda persona que nos está viendo por este medio, en el nombre de Jesús. Amén, amén. A Dios. Bueno, hermanos, yo quiero compartirle aquí la narración del capítulo 50. Amén, amén. Donde dice, este capítulo 50 de Génesis narra el momento en que José llora la muerte de su padre. Ya vemos que en el capítulo anterior, del 49, Jacob muere. Y antes de morir, hace una promesa a su hijo que sus huesos fueran llevados a tierra de Canaán. De Canaán, amén, gloria a Dios. Y entonces vemos aquí que José llora la muerte de su padre Jacob, mostrando un profundo dolor y afecto por su progenitor. Comienza con la emotiva escena de José, postrándose sobre el rostro de su padre Jacob, llorando y besándolo. Una expresión de profundo amor y respeto tras su fallecimiento. José también ordena a los médicos que embalsamen el cuerpo de Jacob. Amén. Un proceso que se realizó durante 40 días, porque era la cultura del pueblo egipto. Sí, era una práctica egipcia. Sí. Amén. Cómo se estiraba en Egipto para los hombres de alto rango. O sea, ahí vemos que tenían por el puesto que tenían también a Jacob, su padre, en un puesto un puesto alto de honor. Amén, amén. Después del embalsamiento egipcio, los egipcios lloraron a Jacob durante 70 días. Un periodo de duelo nacional, que demuestra la gran veneración y respeto que Jacob había ganado en la corte del faraón. Este pasaje es el preludio de la acción principal, donde José organiza el viaje a Canaán para enterrar a Jacob en la cueva de Macpela, según el deseo expresado por su padre en vida. Homenaje a un patriarca. La muerte de Jacob, el último de los patriarcas de Israel, es un evento significativo que culmina su vida. Vemos una importante procesión fúnebre para Jacob, que incluye a los servidores del faraón, carros y una gran caravana de orientes egipcios. Amén. Todos viajaron a Canaán para enterrar a Jacob. Un luto solemne. Durante el traslado, el clan de Jacob realizó un luto profundo que impresiona a los cananeos y quienes lo llaman Abel Mizraim, lamento de los egipcios. La reconciliación de José con sus hermanos, el miedo de los hermanos. Después del funeral, los hermanos temen que José albergue rencor y se vengue de ello por haberlo vendido como esclavo y todo lo malo que le hicieron antes de venderlo. José los tranquiliza, les asegura que no le hará ningún daño ni habrá retaliación de parte de él.
Les explica su fe en la providencia de Dios. Le dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a un pueblo grande. Él también nos relata un final de fe. José, antes de morir, deja claro que la obra de Dios continúa y que Dios visitaría a su pueblo y lo sacaría de Egipto. El cajón o el sarcófago en Egipto describe un momento conmovedor en la vida de José, cuando su padre Jacob había fallecido. Bueno, ese es otro comienzo, pero dice que la muerte de José, para la narración del capítulo 50. A sus 110 años, José es embalsamado y colocado en un ataúd o un sarcófago, una señal de su gran estatus en Egipto. Pide que sus huesos sean llevados a la tierra prometida, cumpliendo con un acto de fe en la promesa de Dios. Amén, amén. Amén. Sí, impactante, hermano, lo que José se había ganado el respeto en egipcio, amén, en los egipcios, amén. Y creemos que lo que José hizo fue de una manera que incluso el rey egipcio admiraba mucho a José, porque sabemos que José, todo lo que hacía Dios estaba con él, amén. Sí, amén. Y creemos que cuando llega a este capítulo 50, vemos el respeto, todo lo que José se ganó, amén. Amén, hermano. Porque sabemos que José, él tuvo un cargo importante, amén, Amén. en esta tierra de Egipto. Cuando José llega a la tierra de Egipto, hay muchos cambios, hay muchos beneficios para esta tierra. Pero vemos que ya cuando ya muere Jacob, el papá de José, amén, vemos que incluso los egipcios le honran, amén, haciéndole cumplir que le hagan a Jacob una, o sea, como algo, pues, como algo funeral, pero bien hecho, amén. Entonces creemos que José se ganó el respeto a través de lo que hizo en Egipto. Sí, hermano, sí vemos, como usted lo cuenta, sí, eso vemos cuando Dios utiliza a cualquier persona con un propósito. Vemos por todo lo que tuvo que pasar José antes de llegar a Egipto. Amén. Partiendo que era uno de los hijos, digamos, prioritarios de Jacob. Por tanto, sus hermanos, como dicen en el capítulo anterior, tuvieron envidia de él. Envidia, amén, celo de él. Y celo. Y más que cuando José en dos ocasiones les habló de compartió sueños que había tenido, donde ellos tenían que arrodillarse delante de él y postrarse delante de él y rendir el culto. Entonces sabemos que a raíz de esos celos, los hermanos todos lo que hicieron. Tuvieron lo primero que todo lo metieron en una cisterna. Después lo sacaron de esa cisterna y lo vendieron a un grupo de mercaderes. Pero todo era con un propósito de que José llegara a Egipto. A Egipto, gloria a Dios. Y de la muerte de Jacob, Jacob promete le pide en vida a José que cuando él muriera llevara sus huesos a Canaán. A Canaán, a tierra ya a la cueva de Macpela, o sea, donde había comprado campo para sepultura, para sepultar a su clan familiar y todos sus descendientes ahí. Pero eso es un acto de fe. ¿Un fe por qué? Porque confiaron plenamente en la promesa de Dios, Dios le prometió la tierra que fluía leche y miel. Amén. La tierra de Canaán. De Canaán, gloria a Dios. Entonces, viendo cómo eran hombres de fe, que confiaban en Dios, pidió y compró se adelantó a comprar ese campo de sepultura, y allá había llevado sus restos. Nos motivamos también el gran acto fúnebre de honor, que solamente se lo daban a los de alto gran rango en Egipto. Amén, amén, así es. Jacob fue despedido con honores, como todo un acto oficial de Faraón. El mismo pueblo de Egipto, cosa que queda uno aterrado, el mismo pueblo de Egipto lo lloró como nunca lloran a una persona, con gran lloro, que los cananeos, los vecinos, quedaron aterrados de ese llanto tan fuerte. Y dijeron, ¿qué llanto es este?
y colocaron un nombre a esa tierra y le colocaron Misraim, Abel Misraim, que significa lamentación de los de Egipto. O sea, no fue ni prácticamente los israelitas, sino los de Egipto los que hicieron ese lamento. Y vemos también cómo ganó postura Jacob, y sobre todo gracias a la buena administración de José como gobernador, segundo al mando después de Faraón, que Faraón obsequió todo ese privilegio. Ofreció carros, ofreció gente a caballo, ofreció, mejor, un desfile impresionante. Con toda la ley. Yo sí me hacía una pregunta, hermano, yo me hacía una pregunta, ¿por qué si la palabra de Dios dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de este juicio, y que también dice que el muerto ya nada ve, nada sabe? Yo me decía, ¿por qué entonces pidieron que sus huesos fueran llevados allá? Yo pensando que, pero ya dice la palabra que es un acto de fe. No es que los huesos supieran, ni el cuerpo supiera lo que le iban a hacer, ni que fueran a escuchar, ni a ver, sino era un acto de fe de que Dios había prometido esa tierra de Canaán, y por eso pidió que sus huesos fueran allá enterrados. También vemos, hermanos, en el versículo 20 que dice: No pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Bueno, este versículo revela un principio profundo de la teología bíblica: la responsabilidad humana. Los hermanos de José actuaron de mala intención. Amén. Lo que hicieron fue injusto y cruel. Ya sabemos la historia, la compartí todo lo que hicieron antes de que... Pero también vemos la soberanía divina. A pesar de las malas acciones de las intenciones humanas, Dios puede usar estas acciones para lograr algo bueno. Y eso pasó. De las acciones malas que hicieron los hermanos de José, José se convirtió en la segunda persona más importante de Egipto. Y en el tiempo de la hambruna, gracias a la sabiduría que Dios le dio, supo administrar esos 7 años de escasez, de hambruna. Y tanto el pueblo egipcio, los pueblos alrededores y los mismos israelitas se alimentaron en ese tiempo de la hambruna. Ese era un gran propósito de Dios. Y por eso utilizó a José. Y vemos también, hermano, que dice la palabra, que Dios puede convertir las peores intenciones humanas en oportunidades para bendición, salvación y vida. José reconoce que lo que sus hermanos hicieron fue malo, pero también reconoce que Dios estaba obrando algo más grande a través de ellos. Vemos también el perdón de parte de José, vemos también la reconciliación. Amén. Porque los hermanos se postraron también delante de él a llorar con él, y ese fue un momento muy bonito de perdón y reconciliación. ¿Tiene algo que aportarle? Sí, es importante todo lo que se resalta en este capítulo 50, amén. Lo primero pues es que vemos que lo que José hace, amén, que primeramente fue la fidelidad a Dios. Sabemos que José, en el transcurrir, que cuando llegó a Egipto tuvo tentaciones, amén, con la mujer de este coronel. Y vemos y entendemos que cuando somos fieles, el propósito de Dios se cumple. Amén. Y vemos también que cuando José fue vendido, a pesar de que fue vendido por los hermanos, vemos que más adelante que José los perdona. También vemos las características, vemos algo importante que es el perdón. Amén. Entonces son temas que después resaltan en este capítulo. Amén. Que es la fidelidad a Dios y el perdón. Y creo que eso es importante incluso en el pueblo de Dios. Que haya primeramente la fidelidad a Dios y perdón a todo aquel hermano que de pronto ha fallado. Y vemos que José es como un prototipo para la iglesia. Amén. Sí, que hay que ser fiel a Dios y perdonar. Amén. Sí, hermano, también vemos que la otra enseñanza en el versículo 24 y 25. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir,
Pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. José jura a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente los cuidará y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años. Amén. Me embalsamaron. Esa es una poderosa expresión de fe, lo que estamos hablando, una poderosa expresión de fe, Amén, amén. esperanza y confianza en la fidelidad de Dios. Amén. José, antes de morir, le asegura a los israelitas que Dios no se ha olvidado de ellos y que lo visitaría para liberarlo. Y vemos que más adelante se cumplió esta promesa con Moisés, el Éxodo. Dios, a través de Moisés, libertó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, mire, esa fe, esa esperanza, mejor dicho, eso es lo que nos falta a nosotros, hermano. Tener una fe así tan grande. Amén, amén. Una fe tan grande, hermano, que esos hombres usados por Dios solamente la tenían ellos. Y dieron mucha muestra de fe y de fidelidad y de confianza en Dios. Amén. También vemos que, hablando de la muerte de un ser querido es una experiencia dolorosa y desgarradora. La expresión emocional puede ser beneficiosa y necesaria para procesar y superar el dolor y la tristeza. A menudo nos enseñan a ocultar nuestras emociones y a reprimirlas, pero solo puede aumentar nuestras angustias. Es importante permitirnos sentir y experimentar nuestras emociones sin temor a que parezcan débiles o inapropiadas. La muerte de un ser querido es una de las pruebas más difíciles de la vida, pero también puede ser una oportunidad para reflexionar sobre lo que es realmente importante en nuestra vida. No estamos hablando, me acordé de un versículo que nos compartieron estos días, que mejor es un banquete, que mejor es está en casa, está en un funeral que está en una casa de banquete, porque la muerte en tiempo de momento, y más cuando se trata de un ser querido y de pronto que no están en el camino de Cristo, que no están caminando con Cristo, esos tiempos de muerte es donde uno, el que está con Cristo, debe aprovecharlo para hablar. Amén. Para hablar a la gente ¿Qué pensaría en esos momentos? Que la muerte no puede llegar en cualquier momento, a cualquier hora. ¿Y qué podemos pensar eso de la muerte? ¿Qué realmente pensamos de nuestra vida? Si la estamos llevando bien, si estamos andando con Dios, si estamos viviendo en obediencia. ¿Qué podemos aportar? O sea, en esos momentos de fúnebre, nosotros los que andamos con Cristo debemos aprovechar y compartirle a la gente que de pronto está alejada de Dios, que no hay necesidad de esperar que la muerte le llegue, que hay que buscarlo antes de que llegue ese momento, de aceptarlo, de vivir en obediencia para Él. Hermano, ¿qué me puede aportar, hermanito, para que terminemos? Sí, es tremendo porque prácticamente José marca el cierre de Génesis, Sí, señor. y el principio de Éxodo. Amén. Vemos que todo lo que José hizo, todo se cumplió. Amén. Y vemos que José vio a sus nietos y murió en paz. Y eso es importante. Cuando uno le obedece a Dios, tiene paz, incluso hasta cuando uno se va a morir. Entonces eso es tremendo, que José marca el cierre de Génesis y el principio de Éxodo. Así que, hermanos, vamos a despedirnos con una oración. Amén. Eso es muy lindo que uno pueda decir que uno pueda decir de corazón, con toda, vamos a llamar, con toda firmeza: morir en Cristo es mi mayor riqueza. Amén, amén. No sentí ese miedo por la muerte. Amén, amén. Sino uno antes anhelarla para estar con Cristo, con imagen en este mundo que está el mundo encima, con esa contaminación tan berraca. Es mejor partir con Cristo, Amén, antes amén. que nos coja la contaminación. Amén, amén, así es. Bueno, hermanos, gracias por estar atentos, por escucharnos y por vernos. A Dios de la gloria, toda la honra y el honor. Que Dios siga y
siempre sea nuestra guía, Aleluya. nuestra luz, y que Dios siempre está con nosotros, Amén. respaldándonos, Gloria a guardándonos y bendiciéndonos. Aleluya. Que todo lo que hagamos lo hagamos para Él y no para los hombres. Que sepamos que hay un Dios de promesa, que cumple su promesa, que hay un Dios de poder, que todo lo puede. Amén. Y hay un Dios en que podemos confiar y tener toda nuestra fe hacia Él. En el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.